cuáles son las causas que pueden llevar a una ciatalgia. Específicamente, la más común y la más frecuente pues es la hernia discal, que si observamos, digamos, en este esquema de la columna, podemos apreciar, por ejemplo, como este punto rojo que aparece a nivel de la vértebra L4 o L5 está describiendo lo que es una protrusión del disco. La protrusión del disco, donde todos conocemos que el disco intervertebral está formado por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Y el problema biomecánico recae cuando la fuerza y el eje de fuerza es mayor sobre uno de los puntos del disco del anillo fibroso, sea en la parte anterior o en la parte posterior, y esto produce que por contrapeso y por presión entre los cuerpos vertebrales superiores e inferiores se produzca la salida del núcleo pulposo hacia el exterior. Normalmente se plantea, y hay muchos biomecánicos que lo describen, que todos los seres humanos en el transcurso de su vida pueden tener espontáneamente 3 episodios de hernia discal. Y esto se debe generalmente a periodos donde existe renovación o cambio del tejido fibroso o conectivo que forma el anillo fibroso. Y quiere decir que una persona, pues generalmente se dice que en la primera etapa de desarrollo, sobre los 15, 14 hasta los 18 años, puede producirse una protrusión espontánea del disco hacia afuera sin ocasionar sintomatología. Otra se describe entre los finales de la década de los 30 y principios de los 40. También puede producirse una producción espontánea del disco y regresar normalmente. Y lo mismo sucede al final de la 5ª década de vida, donde también puede producirse una salida espontánea del disco hacia afuera y regresar espontáneamente sin producir sintomatología ninguna. ¿Dónde radica el problema? Que como muchos de los pacientes, de las personas, están acostumbrados a vicios posturales o a realizar trabajos forzados o a realizar fuerzas inadecuadas o sea, cargar objetos del piso con una postura inadecuada, pues si en ese momento que tocaba producirse una hernia espontánea, aumentan las fuerzas biomecánicas que contraponen y aplastan el disco, pues puede ser que entonces sí quede retenida y se destruya la debilidad que tiene ya de ente el anillo fibroso, y de esta forma pues quedaría entonces ya establecida una hernia. No obstante, como le decía, por estos mismos esfuerzos físicos fuera de estos periodos de aparición espontánea de la hernia, hacen que se establezcan lo que son las hernias predeterminadas o específicas, que muchas veces comienzan como lo que se llama pequeña protrusión a nivel del ligamento posterior de la columna, y a medida que va evolucionando, el anillo fibroso va cediendo, va abriendo espacio y va saliendo más que el núcleo pulposo, y se puede establecer lo que es ya la hernia propiamente dicha. Que existen además 2 tipos de hernia: la hernia discal lateral, que generalmente da una sintomatología hacia un lado, en dependencia de donde brote. Si brota hacia el lado derecho y comprime un nervio derecho, la ciatalgia va a ser del lado derecho. Si sale hacia el lado izquierdo, pues va a ser hacia el lado izquierdo. Pero están las de tipo central, que estas ya no van a comprimir ninguna de las raíces nerviosas que están al lateral, sino va a comprimir directamente sobre la médula, y más que nada sobre lo que se llama fundamentalmente las astas anteriores de la médula, lo cual va a traer consigo, ya además de la sintomatología dolorosa, sintomatología motora asociada. Recuérdense que en la parte anterior de la médula están todas las neuronas que tienen que ver con la motricidad, conocida como motoneuronas, y en la parte dorsal de la médula están lo que son las vías sensitivas o neuronas sensitivas, que están más relacionadas con las sensaciones y el dolor.